Mi ex regresó después de años diciendo que quería hablar, pero lo que me confesó hizo que mi relación actual dejara de tener sentido. A veces la vida no avisa cuando está a punto de reordenarte todo. Ese martes parecía uno más. Desperté temprano, preparé café, revisé mensajes sin demasiado interés y pensé en que iba a cocinar por la noche para mi pareja. Llevábamos casi 3 años juntos, una relación tranquila, sin grandes sobresaltos, de esas que no duelen pero tampoco queman. Yo creía que eso era madurar. Mientras me ataba los zapatos, vibró el celular con una notificación que no esperaba. No era un número guardado, pero el mensaje fue directo. Soy Álvaro. Sé que es raro escribirte así, ¿podemos hablar? Sentí un golpe seco en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto espeso de repente. Hacía más de 6 años que no sabía nada de él. 6 años de silencio absoluto, sin despedidas claras, sin explicaciones completas. Intenté seguir con mi rutina, pero la mente ya estaba en otro lado. Recordé su forma de reírse cuando estaba nervioso, la manera en que siempre llegaba tarde y luego pedía perdón con una sonrisa. Recordé también cómo se fue, dejándome con preguntas que nunca tuvieron respuesta. Me repetí que el pasado estaba enterrado, que no tenía sentido desenterrarlo. Aún así, mis dedos escribieron solos. ¿Hablar de qué? Su respuesta llegó casi de inmediato, de algo que debí decirte hace años. No por mí, sino por ti. Eso fue suficiente para inquietarme. Pasé el resto del día con una sensación extraña, como si estuviera caminando sobre un piso que podía romperse en cualquier momento. Cuando llegué a casa, mi pareja me preguntó cómo me había ido y respondí con un bien automático, de esos que no dicen nada. Esa noche casi no dormí. Pensaba en que podría querer decirme a alguien que desapareció sin mirar atrás. Imaginé disculpas tardías, intentos de cerrar heridas, incluso la posibilidad de que solo buscara alivio para su conciencia. Al amanecer, acepté encontrarme con él en una cafetería del centro, un lugar neutral, sin recuerdos compartidos. El día del encuentro llegué antes. Me senté junto a la ventana, observando a la gente pasar, preguntándome si iba a reconocerlo después de tantos años. Cuando entró, supe que sí. Estaba más delgado, con algunas canas prematuras y una expresión seria que no le recordaba. Nos saludamos con torpeza, como dos extraños que fingen conocerse. Hablamos de cosas superficiales al inicio, trabajos, ciudades, el tiempo que había pasado. Evitábamos mirarnos directamente, como si hacerlo fuera demasiado íntimo. Hasta que, de repente, dejó la taza sobre la mesa y respiró hondo. No vine a pedirte nada, dijo. Solo a decirte la verdad. En ese momento sentí que algo se tensaba dentro de mí. Sabía que, fuera lo que fuera, no iba a gustarme. Me incliné un poco hacia adelante, preparada para escuchar una disculpa o una confesión banal. Pero no fue eso. Cuando terminamos, empezó, no fue porque dejara de quererte. Me fui porque me enteré de algo que me superó. Guardó silencio unos segundos que se sintieron eternos. Yo fruncí el ceño, confundida. Nunca entendí por qué se fue, solo recuerdo una discusión vaga y luego su ausencia. Me enteré de que estabas embarazada, dijo finalmente, en voz baja. El mundo se quedó en pausa. Sentí un zumbido en los oídos y el corazón golpeándome las costillas. Abrí la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. Él siguió hablando, como si necesitara sacar todo de una vez. No fue por ti. Fue por mí. Tenía miedo. Era un desastre, no sabía quién era ni qué quería. Pensé que si me quedaba iba a arruinarte la vida. Mi mente iba demasiado rápido. Embarazada. Esa palabra rebotaba una y otra vez. Yo jamás supe nada de eso. Jamás sospeché siquiera. Él me miró con una mezcla de culpa y tristeza. No lo supe por ti. Lo supe por otra persona. Y cuando quise hablar contigo, ya te habías ido de la ciudad. Ese instante fue el quiebre. Todo lo que creía firme empezó a tambalearse. No sabía si enojarme, llorar o levantarme e irme. Me quedé ahí, inmóvil, mientras él decía que había cargado con eso durante años, que había buscado información,
que había intentado averiguar si el bebé había nacido, si yo estaba bien. Ahí fue cuando el suspenso se instaló de verdad, porque lo miré y pregunté, casi sin voz, ¿de qué estás hablando? Yo nunca estuve embarazada. Él palideció. Sus manos comenzaron a temblar. Entonces alguien me mintió, murmuró. Y en ese momento entendí que esa conversación apenas estaba empezando. Salí de la cafetería con la cabeza hecha un caos. Nos despedimos sin resolver nada, prometiendo volver a hablar. Caminé varias cuadras sin rumbo, intentando ordenar ideas que no encajaban. Si yo no estuve embarazada, ¿quién dijo eso? ¿Por qué? ¿Y por qué ahora, después de tantos años, regresaba a removerlo todo? Esa noche miré a mi pareja con otros ojos. Él estaba ahí, tranquilo, confiando en mí, sin saber que una conversación de 1 hora había puesto en duda toda mi historia emocional. Me pregunté cuántas cosas no sabíamos el uno del otro, cuántas verdades se daban por sentadas. Días después volví a ver a Álvaro. Esta vez estaba más nervioso. Me contó que quien le habló del supuesto embarazo fue una persona muy cercana a mí en ese entonces. Alguien que, según él, buscaba protegerme. Cuando dijo el nombre, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Era alguien que seguía presente en mi vida, alguien en quien confiaba. De pronto, muchas piezas empezaron a moverse. Recuerdos de comentarios extraños, de silencios incómodos, de decisiones que no entendí en su momento. Me di cuenta de que mi historia no era tan mía como pensaba. Que había sido escrita también por otros, a mis espaldas. La revelación me obligó a mirar mi relación actual desde un lugar incómodo. Siempre me había sentido segura porque no había drama, porque todo era estable. Pero ahora entendía que esa estabilidad estaba construida sobre una versión incompleta de mí misma. Yo había aprendido a conformarme, a no preguntar demasiado, a no profundizar. Álvaro no volvió para recuperarme. Volvió para devolverme una parte de mi pasado que me habían robado. Y eso, sin buscarlo, hizo que empezara a cuestionar todo lo demás. Me pregunté si había elegido a mi pareja por amor o por miedo a sentir demasiado. Si había confundido tranquilidad con felicidad. Las semanas siguientes fueron una tormenta silenciosa. No le conté a nadie lo que estaba pasando. Investigaba, hablaba con personas, confrontaba recuerdos. Descubrí mentiras pequeñas que, sumadas, habían cambiado el rumbo de mi vida. Comprendí que no siempre las traiciones vienen de parejas, a veces vienen disfrazadas de cuidado. Una noche, mientras cenábamos, mi pareja habló del futuro, de planes, de mudarnos juntos. Yo asentía, pero por dentro algo se resistía. No porque él hubiera hecho algo mal, sino porque yo ya no era la misma persona de antes. Había despertado una parte de mí que había estado dormida durante años. Finalmente, tuve que tomar decisiones difíciles. No todas las historias tienen villanos claros ni finales dramáticos. A veces el verdadero conflicto es interno, silencioso, y duele más. Entendí que no podía seguir viviendo una vida que tenía sentido solo porque no hacía ruido. Hoy no sé exactamente cómo será mi futuro. Lo que sí sé es que una conversación inesperada me obligó a mirarme sin filtros, a entender que algunas verdades llegan tarde, pero cuando llegan, lo cambian todo. Y que a veces, quien vuelve del pasado no lo hace para quedarse, sino para enseñarte que ya no puedes seguir siendo quien eras. Actualización. No pensé que iba a escribir esto, pero después de todo lo que pasó, siento que dejar la historia incompleta sería mentirme otra vez. Después de ese último encuentro con Álvaro, pasaron varios días sin noticias. Yo seguía con mi rutina, pero por dentro estaba completamente desordenada. Cada conversación con mi pareja se sentía automática, como si estuviera interpretando un papel que ya no me quedaba del todo. No había peleas, no había gritos, solo una distancia silenciosa que crecía. Decidí enfrentar a la persona que, según Álvaro, había sido quien le habló del supuesto embarazo. No lo hice con enojo, sino con una calma extraña, casi cansada. Cuando le pregunté directamente, no lo negó. Bajó la mirada y dijo algo que todavía me cuesta procesar. Pensé que era lo mejor para ti.
Me explicó que en ese momento me veía ilusionada, vulnerable, y que creía que Álvaro no estaba preparado para nada serio. Inventó la historia para alejarlo, convencida de que yo seguiría adelante más rápido. Y tuvo razón, seguí adelante, pero sobre una mentira. No grité. No lloré. Creo que el shock fue tan grande que mi cuerpo decidió protegerse apagando cualquier reacción. Me fui de ahí entendiendo que había personas que toman decisiones enormes por otros sin pedir permiso, y que las consecuencias no siempre se ven de inmediato. Esa misma semana terminé mi relación actual. No hubo drama. Le expliqué que el problema no era él, que simplemente yo ya no podía seguir fingiendo que estaba segura de algo que ya no sentía. Me miró confundido, dolido, pero lo aceptó. Me dijo que esperaba que encontrara lo que estaba buscando. Yo tampoco sabía qué era eso. Días después, Álvaro volvió a escribirme. Dudé en responder, pero lo hice. Nos vimos una última vez. Hablamos con más honestidad que nunca. No de volver, no de intentarlo, sino de todo lo que pudo ser y no fue. Al despedirnos, sentí paz. Pensé que ese era el cierre que necesitaba. Y acá viene lo inesperado. Una semana después de esa despedida, empecé a sentirme mal físicamente. Mareos, cansancio, náuseas. Al principio lo atribuí al estrés, pero algo no encajaba. Fui al médico casi por insistencia de una amiga, sin pensar demasiado. Cuando la doctora volvió con los resultados, me miró con una sonrisa suave y dijo una frase que me dejó helada. Estás embarazada. Aproximadamente de 6 semanas. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Salí del consultorio en silencio, con una mezcla absurda de risa y ganas de llorar. La ironía era brutal. Años atrás, una mentira sobre un embarazo destruyó una historia. Ahora, una verdad llegaba justo después de que todo se había roto. Y lo más desconcertante no fue eso. El embarazo no era de mi ex reciente. Tampoco de Álvaro. Las fechas no coincidían con nadie, excepto con una sola noche, una decisión impulsiva, alguien que ni siquiera consideré importante y que había borrado de mi memoria por completo. Ahí entendí algo que todavía estoy digiriendo: la vida no cierra ciclos cuando uno quiere, los cierra cuando tiene sentido. Álvaro volvió demasiado tarde, mi relación terminó justo a tiempo, y yo estoy empezando una historia completamente distinta, una que no planeé, no pedí, pero que ahora me obliga a enfrentarme conmigo misma como nunca antes. No sé qué voy a hacer. No sé cómo va a terminar esto. Lo único que sé es que, al final, el embarazo que nunca existió fue el que cambió mi vida. Y el que sí existe llegó cuando ya no tenía ninguna respuesta preparada,